Bueno, creo que las charlas han sido excelentes y ahora lo que nos queda es que empecéis a preguntar. O sea que no hay ninguna duda en el auditorio. Ahí, Pablo. Para el doctor Roca, si nos puedes hacer un poco de spoiler y por qué ahora optas por la opción híbrida y no, por ejemplo, all inside, un punto arriba y otro abajo exclusivamente. Perdón por el spoiler. No, la verdad que en principio es bastante sencillo. Una es los costes, ¿vale? Te cambia mucho utilizar 2 o 3 suturas meniscales superiores y demás la inferior que hacerlo con el pasador de sutura, que a veces tú tienes uno ya que está resterilizado y simplemente usas un hilo. Depende del tipo de paciente, pues oye, es una manera también de ahorrar. Sí es verdad que al hacer el estudio anatómico veías que la unión menisco-capsular, la parte superior, estaba mucho más sujeta. Es como hacer un punto en el labrum del hombro. Se agarra circunferencial. La parte menisco-capsular estaba mucho más sujeta cuando lo usabas con el hook. Verdad que no es un estudio biomecánico, no puedes comparar cuál es más fuerte. Hay algún estudio biomecánico que les dan los dos por buenos, pero a la visión y a la palpación se ve que se agarraba mucho mejor la parte superior, la menisco-capsular, con un punto desde detrás que desde delante. Buenas tardes, gracias a todos. Perdona mi castellano, pero doctor Espejo, los puntos que das en menisco, ¿tienes una preferencia por el tipo del punto? Preferencia en cuanto al tipo de punto. ¿Haces un punto simple? No, es doble. Es que quizás no lo haya explicado. Es un punto doble. Se le hace un lazo. Que se bloquea. Le hace un lazo y se bloquea, sí. Okay. ¿Paso por otra? Sí. Perdón. Por las lesiones horizontales, a mí también hago los puntos circunferenciales, pero me da algo miedo que hace una rotura radial por el punto. Entonces, esto es un pormenor. Principalmente en los individuos más jóvenes, me gusta hacerlo el punto por dentro del menisco. Con el dispositivo on inside, te das una en la hoja superior, otra en la hoja inferior, con cuidado para no salir del menisco, y cuando pushas el punto, se cierra. Es muy elegante y no tenemos los puntos circunferenciales. Sí. Está bien. Yo, cuando hago el punto circunferencial, esta es una opción esta que dices tú y me parece también muy interesante. Lo que pasa es que cuando tienes el menisco, yo lo que a veces hago es comerme un poco la parte blanca y de esta manera ya tienes mucha más facilidad para poner el punto circunferencial, que es mucho más estable y te agarra mucho mejor este tipo de lesión, concretamente este tipo de lesión, porque si pones un coágulo de fibrina, por ejemplo, si pones cualquier cosa y haces el autoinjerto, yo no lo he hecho nunca, pero Simone me lo decía cómo lo hacían, y prefieren este tipo de puntos. Este tipo de puntos lo que tienes que meterlos bien atrás, porque visteis en el vídeo que se sueltan a veces con facilidad, tienes que meterlo bien atrás, bien abajo, y luego tener la precaución de poner el nudo justo en el centro, si no, no quedan simétricas las fuerzas y pueden romperse. Pero es una buenísima opción lo que dices tú también. Yo quería preguntarle al doctor Espejo. Perdón. Habla Luis. No, yo quería preguntarle al doctor Espejo, claro, ¿dónde sabes exactamente el punto de inserción? Porque claro, es muy importante para la biomecánica clavar bien el punto de inserción, es lo mismo que el cruzado, hay que ponerlo bien en el sitio. Y luego otra cosa, es lo de siempre, ¿no? ¿Cómo sabes qué grados de flexión tienes que a la hora de fijarlo y qué tipo de...? Porque claro, hay suturas que pueden desgarrar ese menisco. ¿Utilizas cincha? ¿Utilizas sutura? O sea, te he hecho 3 preguntas en una, pero... Sutura normal, pero gruesa, del número 2, que yo creo que desgarra menos. Y además te da más seguridad. Lo otro, punto de inserción. En la zona de inserción, hombre, tú tienes que buscar, en la mayoría de las veces, la raíz está sobre su lecho.
Yo he visto muchas técnicas y todo el mundo lo pone en sitios diferentes. Anatómico. Cuando te falta un trozo de menisco, cuando te falta un poquito de menisco, hay quien dice, que la PRAS dice que no se debe hacer en situación no anatómica. Yo, desde luego, intento conservar al máximo el menisco. Si me tengo que ir un poquito más medial, pues me voy un poquito más medial. Pero, hombre, buscando la anatomía. Y otra pregunta, ya que el cuerno posterior del menisco externo, la raíz posterior del menisco externo es la que más frecuentemente se asocia con el cruzado anterior, cuando tienes que hacer un cruzado anterior y reinsertar la raíz posterior del externo, ¿utilizas un doble túnel y cómo evitas el cuerno de confluencia? ¿Y qué piensas de lo que hace Joan Carles de a veces utilizar el mismo túnel del cruzado para reinsertar la raíz del posterior? Sí, esa discusión la he tenido. Hombre, yo intento ser absolutamente anatómico y la anatomía del menisco externo es variable, y muchas veces está muy cerca de la inserción del ligamento cruzado anterior, pero anatómico no es. Entonces yo procuro ser anatómico y le hago un túnel independiente. La forma de evitar que haya una convergencia con el del otro es muy fácil, porque ese túnel lo haces tú desde una zona más medial y te diriges a una zona más posterior. Creo que no hay posibilidad de convergencia. Pero a propósito de esto, precisamente, yo es una pregunta que tenía también para haceros, que lo hago extensiva a toda la mesa, no solo a Alejandro. En el caso concreto de las raíces, en el momento que hacéis un ligamento cruzado, ¿no creéis que desde el punto de vista técnico te lo facilita mucho, lógicamente, utilizar el túnel del cruzado? Que si haces la huella igual y la cruentas, no te puede valer la tracción que haces a través del cruzado para llevártelo. Lo que te dicen que tengas un poco de cuidado en que no te excevas en la tracción del menisco, pues lo puedes tener muy anterior. Pero parece que no está tan alejado de su inserción original si lo haces de esa manera, ¿no? Si me permitís que lo conteste yo el primero. Sí. Precisamente he mencionado un trabajo en el que dicen que hay mejor resistencia cuando se hace con implantes. ¿Por qué? Porque la inserción está más cerca de su sitio. Y biomecánicamente es superior. En este caso muchísimo más, porque tú la tracción es distinta y está mucho más lejos. Vaya, yo creo que la tracción, al llevártelo al túnel del LCA, es mucho más paralela a la articulación y de la otra estás tirando hacia abajo. Sí, no, está claro. Yo tengo también una pregunta. Espérate. ¿Realmente sería necesario reparar todas las raíces posteroexternas? Ya sé que todos lo hacemos porque están asociadas al ligamento cruzado y bueno, ya que la tienes ahí, pues la aprovechas y le das un punto. Pero ¿realmente sería necesario operarlas todas? Lo has dicho tú. Ya que estás operando el cruzado, eso te cuesta poco tiempo. Sí. Eso te cuesta pero poco biomecánicamente hay estudios que dicen que no es necesario. Biomecánicamente la mayoría de los estudios dicen que eso afecta tanto a la función del menisco desde el punto de vista de las presiones y contactos como a la estabilidad. Hay un trabajo en el que se basa todo el mundo, que es de Selbourne, del año 90 y tantos, en el que dice que como el menisco se continúa con el ligamento menisco femoral, que eso te restringe el desplazamiento del menisco. De acuerdo, pero biomecánicamente comprobado en el laboratorio está que se afecta. Está que se afecta tanto la estabilidad como la presión. Yo la reparo, pero en algunas ocasiones podemos hacer un ejercicio, a mí me ha pasado por lo menos. Cuando hay una inestabilidad rotatoria franca, que ya te has planteado una plastia extraarticular, tú haces la reparación de la raíz posterior y ese pívot casi desaparece de todo. Quiero decir, la importancia de la raíz meniscal externa es importante en la estabilidad, sobre todo rotatoria, para mí. Es que es el principio de todo lo que estamos diciendo. Es que estamos diciendo, cuando hablamos de la raíz, de que hay que poner la raíz en su sitio porque si no el menisco no funciona. Es que biomecánicamente es el mismo efecto que una menistectomía total. Por tanto, reinsertémosla siempre, creo yo. Hola a todos. Yo ya tengo claro que si me encuentro una raíz rota lo voy a tener que reparar. La pregunta es,
vosotros todas las raíces que encontráis en consulta en una típica señora de 55 años, 60, con poca clínica en la rodilla, entendiendo que si no la reparáis, eso va a ir hacia la artrosis de rodilla, ¿eso sería una indicación absoluta de cirugía de rodilla? ¿O cabe la posibilidad de tratamiento conservador? Porque claro, el menisco degenerativo es en la misma señora, si no encuentro la raíz, no la voy a operar, entonces tengo la duda de si tiene la raíz, si la tengo que operar o no. Yo creo que depende del tipo de paciente. También muchas veces esto está asociado a personas con obesidad, gente muy mayor, gente que no quiere la cirugía. Yo creo que lo ideal aquí es explicarle bien al paciente lo que puede suceder y lo que probablemente vaya a suceder. Siempre que tengo algún caso en la consulta que después de 3 meses se le quita el dolor y después les pierde un poco el seguimiento y mejoran, pero lo indicado para mí, si está bien alineada, es probablemente repararla. Tengo un caso que una paciente que 69 años, tiene una uni, rodilla derecha, y hace una lesión de la raíz posterior del menisco medial de la rodilla izquierda. Cartílago perfecto, bien alineada. Digo, ¿qué hago? Le hago una uni que ya tiene de la otra, tiene 69, mucho dolor. Le hice la reparación, le reinserté la raíz y ahora lleva 6 meses y le duele menos la rodilla de la reinserción de la raíz que de la uni. Entonces yo creo que son conversaciones que tienes que tener con el paciente y bueno, sabemos lo que va a suceder, pero esto hay que hablarlo. ¿Sabes qué pasa? Que me ha pasado cosas parecidas y entonces ha venido el día o con la rotura recién hecha al paciente, le he puesto una infiltración y cuando le he vuelto a ver al mes y medio ya no le duele la rodilla o le duele poco, ¿no? Entonces ahí tienes la duda de decir, ¿yo ahora qué hago con la señora? ¿Le tengo que operar la raíz o no? ¿O la dejo ahí? Totalmente de acuerdo contigo. Esto depende mucho de la clínica. Correcto. Hombre, el caso que dice Tomás me parece un poco excepcional, con 69 años, que ya sabemos que tiene una artrosis en la otra porque le han puesto una uni, y que aquí esté el cartílago limpio, pues bueno, te lo planteas. Yo antes me planteo un tratamiento conservador. Yo tengo un caso exactamente igual al de Tomás. Una señora que era oftalmóloga, que me viene a ver con una raíz meniscal pasada de vueltas, con una artrosis de rodilla ya declarada, con un colapso, que le ponemos para hacer una uni. No se le hace la uni, porque en ese momento se rompe la raíz de la contralateral. Le operamos la contralateral antes que la uni, después le hicimos la uni y está más contenta con la uni que con la raíz. ¿Con la uni? Con la uni. En mi caso es contrario. Está más contenta con la reparación que con la uni. En nuestro caso está más contento con la uni que con la... Yo creo que la raíz del menisco medial, la mayoría son degenerativas. Entonces, en mi cabeza, lo que acabas de plantear tú es como una rotura degenerativa. Sí. La trato, la reevalúo, conservador. ¿Que no va? Bueno, hay que hablarlo, pero es una rotura degenerativa. Es decir, es una enfermedad del menisco, no es traumática. Entonces, el perfil de paciente y la evolución del paciente puede tomar dispar. Quiero decir, puede no doler, no tocar. Sí, pero, hombre, está publicado que creo que son casi el 70% de las artrosis unicompartimentales se asocian con lesiones de raíz meniscal. ¿Pero qué evolución? ¿Cuánto tiempo? A 6 meses. ¿A 6 meses? Casos, 6 meses. Sí, perfecto. Claro, pero a lo mejor si le das más tiempo, más posibilidades que tengas de que entre en la cascada de la microfractura. Pero tú una rotura degenerativa la reevalúas a los 3 meses. Pero tú estás hablando entonces de cirugía preventiva. Claro. Sí. Eso es otra cosa. Yo si no tengo, yo esa prevención no la hago y a mí no me la hagáis. No, pero yo me refiero en una rotura sintomática, pero es que eso es lo que nos ocurre en la mayor parte de los meniscos, ¿no? O sea, que las tratamos conservadoramente de entrada. Sí, las degenerativas sí, pero en el caso de la raíz meniscal medial a mí me parece no sé, yo soy más agresivo, desde luego, a la hora de tomar la indicación. Yo creo que tu pregunta la estábamos esperando todos, y al hilo de tu pregunta añado la extrusión meniscal, de la que pasamos siempre un poco por encima, ¿no? Y me pregunto, pues ahora hay gente que la recentra, evidentemente, pero yo, en la era de salvar al menisco, creo que el menisco es una víctima muchas veces, ¿no? No es un causante, ¿no? Entonces, mi pregunta es si realmente la extrusión meniscal ya la consideráis como una contraindicación para hacer una sutura, realmente. Yo creo que no, para nada. Pero, y si es así, entonces, ¿qué otras maniobras, una osteotomía o lo que sea, asociáis para prevenir la disfunción meniscal? La osteotomía, estamos hablando de rodillas alineadas. Sí.
Por supuesto, si hay una desalineación, por mínima que sea, a mí no se me ocurre operar un menisco. O sea, suturar o reinsertar o lo que sea. O sea, lo primero, una rodilla alineada, eso creo que lo ha dicho Tomás claramente. En cuanto a la extrusión, de acuerdo, ahora se habla mucho de la extrusión, no se pasa tanto ya. Reinsertamos el menisco, nosotros estamos haciendo ya capsulodesis desde hace un tiempecito para intentar controlar la extrusión. No se controla completamente. No, Bueno, el menisco está ahí fuera, no se controla, pero te da más seguridad. El tema de la extrusión meniscal también depende mucho del tiempo de evolución. Si son muy crónicas, no hay manera de controlar la extrusión. Se están describiendo técnicas, se han descrito técnicas, pero eso es un problema que todavía no está. Otra cosa es una extrusión reciente, de una ruptura de raíz reciente. Entonces, lo que sí está haciendo alguna gente es, además de la reinserción de la raíz, es dar punto sutura para hacer un poquito lo que decía Tomás, de recentrar un poco con sutura meniscal, no con técnicas de recentralización a través de la tibia. Y eso parece ser que puede ser una buena alternativa. Con respecto a las roturas de la raíz posterior del menisco interno, yo me baso un poco en la clínica del paciente. Para mí hay dos tipos de roturas de raíz posterior, las de los hombres, que suelen ser traumáticas, y la mayor parte de las mujeres suelen ser roturas degenerativas. Si una mujer me viene a la consulta, no sabe cuándo se lo rompió y resulta que en la resonancia por algún dolor me encuentro una rotura de raíz meniscal, hay que plantearle que su menisco está enfermo y a ver que esas suelen tolerarlas bastante bien hasta que el grado de extrusión ya empieza a haber un edema óseo y suelen tolerarlo bien, pero si me viene en agudo, aunque sea mujer de 55 años, que es una señora joven, yo particularmente le hablo la posibilidad de reinsertarla porque es salvarle la rodilla para el futuro. Pero me baso mucho en si sabe cuándo se lo rompió o si no sabe cuándo se lo rompió. Si no sabe cuándo se lo rompió, es algo degenerativo que probablemente esa reinserción o tratar de conservarle va a volver a fracasar porque su menisco está enfermo y va a volver a romper. Pero si es traumática, me planteo reinsertarlas. Incluso cuando vas a tratarlas, esas degenerativas, coges la pinza, tiras y empiezas a hacer... Y no sabes cuándo dejar de comer. Crack. Quiero decir, lo degenerativo es enfermedad del menisco y lo traumático es otra cosa. Y en función de esos dos parámetros debemos movernos a la hora de tratar pacientes. Bueno, vamos a intentar cambiar porque si no nos quedamos ahí con las raíces toda la tarde. ¿Hay alguna otra cosa sobre las rampas, sobre las roturas horizontales? Yo quería preguntarte de las roturas horizontales. Yo la verdad que últimamente he tenido mala experiencia. Gente joven, rotura horizontal, sutura a conciencia, sobre todo, y también mala experiencia en quistes parameniscales con roturas horizontales. De los quistes parameniscales recidivarme y roturas horizontales o hacer la radial que decía o el paciente no ir bien del todo. Al principio les dejaba carga parcial por el tipo de rotura, ahora los dejo en descarga, pero no acabo de estar contento pensando con una rotura que no tiene que ser tan compleja, pero yo no, a lo mejor lo estoy haciendo mal, pero no sé tu experiencia, porque está claro, yo siempre pienso hay que salvar el menisco, pero no veo yo esa efectividad en la reparación a veces. Por eso están sacando un poquito todas estas técnicas nuevas de intentar ganar volumen, porque en realidad no tienes volumen, ganar volumen con estas nuevas técnicas para recentrar. Pero bueno, a ver, por eso es muy importante dar cantidad de puntos suficientes para que no se desgarre y, lo que he insistido en la charla, mucha biología. Quiero decir, la parte biológica yo creo que es muy importante. Poner muchos puntos, ponerlos bien, que no se suelten. Y hay mucha gente, por ejemplo, el grupo de Joan Carles utiliza, por ejemplo, el coágulo de fibrina, que curiosamente el coágulo de fibrina no es tan fácil conseguir el coágulo de fibrina. Yo lo he intentado, no sé si vosotros sabéis, alguien aquí utiliza el coágulo de fibrina, pero necesitas que la sangre se quede en un vidrio, si no, no se coagula la sangre, y entonces una vez que lo consigues puedes poner ese que ya es una plastilina prácticamente, la puedes poner en medio de las dos hojas. Y parece ser, yo lo utilizo, la verdad es que mis resultados van bien, pero tampoco no he hecho un seguimiento científico de todo esto, pero tengo la sensación de que van bien. Ahora, son lesiones degenerativas que solo por el hecho de ser degenerativas ya sabes que tienen un porcentaje de fracaso no desdeñable. Juancho, yo quería hacerte una pregunta. Perdón. Sí que
¿Es suficiente visualizar o piensas que es importante hacer un portal posteromedial y hacer algo más? Yo creo que con visualizar es casi suficiente, pero lo que hago, que expliqué, con la aguja palpo. No hago el portal de base. Es verdad que el portal a veces puede ser un poco incómodo en la cirugía, se llena de agua y la verdad que si no veo bien la lesión o la palpo. ¿Pero palpas con la aguja por la frente o por...? No, por detrás. Por detrás. Claro, veo la lesión, zona del portal. Porque hay veces que se genera una fibrina, una pequeña cicatriz que te enmascara la lesión. Entonces ahí la palpas y la abres un poco, pero no me abro el portal para ver. Hay gente que, por ejemplo, se hace 2 portales posteromediales para ver y reparar a la vez. O gente que usa una óptica de 70 grados para reparar. Yo creo que no es indispensable, pero bueno, lo importante es ver y sobre todo palpar. Pero en las lesiones de la rampa, yo lo que interpreté de la charla tuya es que efectivamente a veces no las ves, pero cuando haces un pie crash, aumentas el compartimento, generalmente lo que te vas a encontrar es una inestabilidad en el cuerno posterior del menisco. O sea, yo creo que es razonable meter el artroscopio atrás, pero a mí me da la sensación que las rampas, cuando son rampas de verdad, dejan una inestabilidad en el cuerno posterior que casi, no voy a decir que te haga prescindible la visión atrás, pero casi, ¿no? Yo es casi lo primero que hago en la rodilla, o lo tengo en mi práctica, yo directamente entro y miro. O sea, lo primero que hago en la rodilla, veo la lesión del cruzado, pero lo primero que hago es entro, que eso lo aprendí de Néstor. Pero desde el principio miro atrás. Sí, es verdad que hay gente que si ve que la lesión es pequeña, palpa el menisco y si es estable lo dejan. Yo ahí no, pero sí veo la lesión, pero siempre la miro. Y aparte, si no parece que haya rampa, porque hay veces que la lesión de la rampa es del fascículo meniscotibial, igualmente siempre, que entiendo que es lo normal, palpo el menisco. Que yo es otra cosa que quería preguntaros a toda la mesa, que sois gente que tiene mucha experiencia, es la importancia que le dais al pie crash, ¿no? Que yo creo que es un gesto más o menos, bueno, digamos que rutinario muchas veces en la cirugía, y que aquí tenemos mucha gente joven que no sé si todos lo están haciendo como por rutina en su cirugía. A mí me parece casi obligatorio para hacer una sutura o para hacer una inspección adecuada a una rodilla, ¿no? Un poco también para toda esta gente que está viniendo, que lo tenga claro. No sé qué opináis vosotros al respecto. Yo creo que lo que tienen que hacer los resis o los adjuntos jóvenes es ponerse a hacer paleontoartroscopia, que es como le llaman. Es decir, cuando vas a operar a una señora muy mayor, que se tiene ese compartimento medial súper apretado, y te pones a hacer tú con tu caderita y oyes ¡clac! Y de repente aquello se abre. Y dices, ¡qué maravilla! ¡Qué bien se ve! Pues eso es el pie crusting, pero de otra manera. Y por eso es importante hacerlo, porque vamos a ver muy bien y vamos a trabajar muy cómodos y no le vamos a dar leches al cartílago. Totalmente de acuerdo. A mí me parece esencial porque cuando hemos visto cirugías que nunca la tuya, la de otros, con toques en el cartílago, probablemente sea por eso, porque no se ha abierto bien, has intentado meter instrumental para tocar. Simplemente el gancho palpador te puede hacer daño, meter el motor, y si tú haces un pie crusting y operas con espacio, es una alegría. Yo creo que es importante ver bien, pero ahí sí que al principio incluso las menisectomías lo hacía, y ahora tengo más cuidado cuando son menisectomías, porque es verdad que si hay una sutura creo que es casi indispensable, porque hay que ver bien la lesión, incluso para manejar el instrumental te va a ser más sencillo. Pero ahí ves, si el espacio es más o menos correcto o te la puedes apañar en una menisectomía sin hacer el pie crash, es interesante no hacerlo porque a veces al paciente le cuesta más la recuperación del lateral interno. Me han dicho, oye, si yo no tuviera lo del lateral interno, volaría. Pero sí, no dañas el cartílago. La posibilidad de daño del cartílago es grande. Claro, no digo, si tienes espacio, si se puede y la consigues abrir. Si tienes espacio, no. Pero yo en las reparaciones la hago casi siempre, salvo que el espacio sea muy grande. ¿Algo más? Bueno, pues creo que damos por terminada esta sesión y vamos a tomar un café y volvemos en 10 minutos. Venga.